Bueno, son tiempos azarosos y a veces confusos en todo orden de cosas, ¿ah? Y también lo son respecto a la discusión macroeconómica, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. A veces en los análisis de los medios de comunicación y de los dirigentes políticos uno puede llegar a escuchar una cosa y casi la contraria, y es por eso que para hablar del presente y futuro de nuestra economía, que es un asunto tan relevante para nuestra vida cotidiana, queremos saludar a esta hora de la mañana y agradecer al exministro, expresidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad de Chile, el profesor José Gregorio. ¿Cómo está, decano? Muy buenos días, feliz año y muchas gracias como siempre por acoger nuestras invitaciones. Buenos días, felicidades también, felicidades a todos quienes nos están escuchando y por supuesto un gusto estar una vez más aquí en la radio de la universidad. Sí. Decano, le voy a hacer una pregunta deliberadamente simplista, pero es para darle la ocasión de que usted se explaye como estime, ¿no? ¿Estamos más bien o estamos más mal, macroeconómicamente? Yo diría que estamos terminando un ajuste. Cuando uno dice, es una pregunta interesante, es decirle a la gente, ¿estamos mejor o peor que un año atrás? Uh-huh. Y ya estamos más o menos igual. La economía crece a ritmo de 2,5%, todavía vamos a ver las cifras, tal vez un poquito más cerca de 2,5%, pero son detalles menores. Cifras, los salarios subiendo bien moderadamente, la población creciendo, no sé, si Chile es un país que crece algo menos del 1%, el PIB per cápita puede estar creciendo el orden de 1%. Es una situación en la cual tenemos ganancias, pero nada significativo, nada importante, con algo de estabilidad en los temas de empleo, algunas complicaciones, por lo tanto yo no diría, es un país que es interesante cuando a uno le hablan de lo que pasó en Estados Unidos. Trump ganó en parte muy importante porque después de que hubo inflación, los precios se quedan arriba, las cosas son más caras, la inflación se detiene, pero los precios subieron, no hay deflación. Uh-huh. Entonces culpan al gobierno de Biden del alza de los precios porque ellos hicieron una expansión fiscal enorme. En Chile estuvo mucho más asociado a los retiros de fondos y cosas internacionales, no en este momento de hablar. Pero entonces esas son cosas que también afectan el nivel de vida y de la capacidad. Por lo tanto, si usted me dice, ¿estamos mejor o peor? Estamos igual, ¿no? Estamos en una economía que no progresa, pero no estamos en un país que se está cayendo ni que está teniendo problemas graves. Sí. O sea, de corto plazo, diría yo. La inflación está cediendo, todavía está alta, vienen alzas de la luz todavía. Eso va a hacer demorarse un poquito la llegada al 3% que normalmente uno esperaba, o el objetivo era llegar en 2 años. Nosotros vamos a pasar con harto tiempo con la inflación alta. En lo más coyuntural va a tener mucho que ver con energía hacia el próximo año. Si no llegamos al 3%, llegamos a niveles más de 3,5%. Uh-huh. Pero todo eso ustedes se darán cuenta que son los precios que suben y los salarios, eso va pillando por detrás. Por lo tanto, son cosas que hacen que uno no se sienta satisfecho con el desempeño económico. Sí. Eso de sus palabras, cuando usted dice estamos terminando un ciclo, decano, uno debería deducir, corríjame si lo estamos entendiendo mal, que entonces de aquí en adelante las cosas deberían estar un poco mejor o no necesariamente. Sí, tal vez no terminé la frase, Sí. estamos terminando un ciclo de ajuste macroeconómico, a una inflación alta y a un desequilibrio fiscal Uh-huh. que ocurre en la pandemia. No, en un momento discutido que ocurre en la pandemia. A mi juicio ocurre tardíamente y excesivamente, pero hay un ajuste fiscal y que ocurre además por razones políticas para frenar los retiros y al final tuvimos nosotros todo el Parlamento en estado efervescente, ¿no es cierto? Y bastante poco razonable haciendo los retiros. Y ese es el ajuste que hemos estado viviendo. Por lo tanto, la política fiscal ha tenido que contenerse para estabilizar la deuda a niveles de 40%, bajo a nivel mundial, es alto para lo que es nuestra historia, y la verdad que hay que actuar con bastante cautela y con bastante cuidado en esa área. Sí. Por otra parte, con una inflación que superó por bastantes meses el 10-12%, ¿no es cierto? Entonces, hoy día, con la inflación reducida, estamos terminando ese proceso de ajuste. Todavía el Banco Central puede seguir reduciendo tasas para dar un poco más de impulso en los próximos meses, pero
pero no es que vamos ahora a retomar un ciclo de crecimiento vigoroso. Nuestra economía, y yo creo que el problema es fondo. Yo creo que la macro, finanza, fiscal en Chile están manejadas bastante bien. Podemos tener discusiones. Yo en algún momento y muchas veces he dicho el Banco Central fue un poquito más lento en la baja de tasa. Hay discusión respecto a lo fiscal y las proyecciones, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Pero son discusiones de segundo orden al lado de un problema más complejo o más profundo que tiene el país, y que es que tiene un crecimiento tendencial en torno a 2%, hay que decir más o menos, 1,9, Sí. 1,8, pero que no es que si yo viviera en un país rico como europeo, uno podría decir, bueno, tenemos un nivel de bienestar alto, pero nosotros no hemos alcanzado esos niveles. Toda la población, y la inmensa mayoría de la población todavía tiene necesidades, tiene carencias, tiene problemas, y obviamente es importante crecer. No lo es todo. Y en esto quiero hacer En los últimos días he tenido muchas conversaciones, siempre me preguntan de esto. Hay temas que tienen que ver con el bienestar que no son puro PIB. Y Ujú. yo quiero enfatizar otro tema que escapa obviamente lo económico, algunas dimensiones tendrá, pero que también nos preocupa muchísimo, y que es los temas de seguridad ciudadana. O sea, uno es muy distinto, ¿no es cierto?, tener un país estancado, creciendo como sea, con la gente viviendo tranquila o con temores por los temas de seguridad ciudadana. Por Sí, lo tanto, obvio. son temas importantes Claro, que escapan un poquito tal vez sí. al motivo de esta conversación. No, pero claro, la economía está en el corazón de la vida cotidiana y se interrelaciona con las otras dimensiones. Decano, hace poquitos días escuchamos no sé si amarga o enérgica, alocución del expresidente Frei Ruiz Tagle, donde comparaba los altos índices de crecimiento durante su sexenio presidencial en comparación con los modestos números que usted mencionaba recién. Habría una primera forma de leerlo, que es decir, las autoridades de esa época lo hacían mejor, ¿no? Ahí usted también jugó un rol importante, porque tuvo un cargo relevante ahí en el equipo del entonces ministro Aninat, pero también están los elementos de contexto, ¿no? To- Para, para, Totalmente de acuerdo. sí, para poder hacer desde su punto de vista la lectura más sabia posible de esa comparación que hizo el expresidente Frei Ruiz Tagle. ¿Qué se podría decir? Mire, le voy a hacer no la comparación más sabia, le voy a hacer la comparación más cruda. Ya, que puede ser una Nosotros forma de ser veníamos, sabio. Sí. nosotros veníamos, y esto pasa mucho en el gobierno de Elwin y Rafael Buenofé. Nosotros veníamos este es el típico problema, nosotros veníamos de una dictadura que quería prolongarse, de una dictadura, no es momento aquí para empezar a las negociaciones, es como evidente, pero veníamos de una dictadura. Una dictadura que hizo reformas económicas buenas, como también cometió errores muy graves. ¿No es cierto? La crisis del 82 fue hecha por el ajuste de tasa en el mundo, pero también por el tipo de cambio fijo y la liberación financiera desenfrenada que se hizo en la época de la dictadura. Pero después, en los años, a medida se empieza a ajustar el país y quedan como herencia reformas importantes. Economía de mercado, no voy a hablar podemos hablar de pensiones, muchas cosas pero cosas fundamentales, una economía abierta, una economía de mercado, donde hay libertad, ¿no es cierto? Un banco central donde se sienta las bases, todavía no Mm, parte, hacia finales de la dictadura, de una base. Pero con un tremenda incertidumbre. Porque primero, cuando uno no sabe cuándo va a haber elecciones, mm. no sabe lo que piensan los distintos políticos, no sabe lo que quieren hacer, porque hemos tenido 17 años con el mismo gobierno y haciéndolo además sobre la base de la represión. Entonces, no. Pero sale el gobierno, y ¿qué es lo que hace Elwin y qué continúa Frey? Dice, mira, aquí hay cosas fundamentales que no vamos a cambiar y que son cosas fundamentales para el progreso económico. ¿Cómo? Como son la apertura económica, como son la economía de mercado, como son una política fiscal responsable, Banco Central independiente, buena regulación financiera, porque hay que reconocer que se cometieron graves errores a finales de los 70 y principios de los 80 en materia financiera. Se desreguló, hubo crisis, la cutufa, miles de cosas. ¿No es cierto? Grupos económicos, colapso. Pero después se instaló una regulación financiera muy severa, Ajá. y parte por la enseñanza de lo que había pasado. Todas esas cosas quedan.
¿Qué es lo que traen los gobiernos? Entonces nosotros, el aspecto social, ¿no es cierto?, Wow. la fortaleza sindical, el mayor descentralización, y empezamos. Pero ¿qué es lo que se abre? Y esta es la parte que yo digo que es un poquito más brutal. Se abre un horizonte donde el inversionista, la gente dice, mira, aquí no es borrón y cuenta nueva y nos vamos a ir de tumbo en tumbo. Aquí nosotros tenemos un horizonte democrático, largo, Ajá. donde se pueden hacer inversiones. Y todo, y lo que yo siempre he insistido, había un tremendo potencial de la economía que la incertidumbre política, la dictadura, impedía tener un horizonte largo. Ajá. Pero aquí dice, no, aquí hemos llegado a un acuerdo. Un acuerdo, y que le voy a decir una cosa bien importante, que perdura hasta hoy. Porque usted me dice, claro, llegó el Frente Amplio con un montón de slogans, con un montón de cosas, obviamente les hubiera gustado hacer más, no me cabe la menor duda, no tuvieron las mayorías, cometieron errores, pero desde el punto de vista de lo fundamental, después de haber insultado tanto los 30 años como también los insultó en su momento los 20 años, el presidente Piñera en sus campañas, por Ajá. parte, Sí. al final nosotros sabemos que lo fundamental queda, lamentablemente se nos quedan cosas atrás, y nos demoramos, como el tema de pensiones, que es un tema que queríamos resolver, pero yo diría eso. Entonces es muy distinto. Y segundo lugar, es un país mucho más rico hoy día que el que había en esa época. Por lo tanto, como digo yo, hacer una obra de infraestructura no es construir un puerto o hacer una carretera, es agregar una pista. Segundo, las sociedades van teniendo mayores demandas. Cambio climático es algo que está mucho más presente hoy día y está bien que esté presente. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que yo creo, y con esto perdonen que Sí. me alargue un poquito, el problema que tenemos es que hemos construido una institucionalidad con altos grados de independencia, con instituciones relativamente serias, pero que al final terminan siendo entrecooptadas políticamente y con procedimientos y formas que impiden el desarrollo de la actividad económica. Lo hemos visto en el caso de Dominga. Yo no soy experto en materias legales, pero hoy día leía en la prensa de que podemos llegar a una nueva votación del Comité de Ministros y entrar en Sí. un loop de años y años. Entonces así no se puede Y hacer. una subsiguiente también, con cierta probabilidad, sí. Exactamente. Sí. Y una cosa que la justicia dice que sí, los ministros políticos están amarrados por lo que dijeron antes. Entonces, y al final uno quiere que en 3 meses le digan sí o no, pero no pasar años, años invertir. Y esto es materia ambiental, que ahí nosotros tenemos una verdadera falla del diseño y que el diseño hay que repensarlo, hay que hacerlo de manera justa porque hay que proteger el medio ambiente, pero también que no de manera ni arbitraria ni que al final quedamos sin capacidad de hacer nada. Un Sí. caso que a mí me preocupa muchísimo y que lo he estudiado, lo he mirado, ¿no es cierto? El caso de lo que pasa con el Consejo de Monumentos Nacionales. Una entidad que por probabilidad de encontrar un resto arqueológico puede parar 18 meses el metro con la cantidad de millones de viajes que significa eso para la población, para la clase media y para la gente menor de ingreso en Chile, ¿no es cierto? 18 meses, por la probabilidad, eso no tiene ni una racionalidad económica y social. Nosotros enseñamos que uno tiene que medir beneficio y costo. Aquí por un costo chiquitito nosotros cancelamos los beneficios Mm. y nadie le responde a nadie. Y eso es lo que nadie sabe cuántos proyectos, nadie sabe qué es lo que ocurre. Nosotros creo que lo primero que tenemos que hacer es una sociedad transparente donde estas autoridades con alto grado de independencia total Ajá. rindan cuenta, como lo hace muy bien el Banco Central. Sí. Pero que Estamos, rindan sí. cuenta al país, que den cuenta. Estamos conversando esta hora con José Gregorio. Decano, yo tengo una hipótesis que no es una hipótesis de la disciplina de la economía, sino de las vivencias. ¿Ah? Como en Chile no tuvimos durante casi 35 años o más de 35 años un problemas severos de inflación, como que pienso que se nos olvidó. ¿Ah? Y en cierto momento se aplicaron políticas que trajeron de vuelta la inflación y que volvieron a mostrarnos que muchas veces la inflación la padece mucho más la gente de escasos recursos que la gente acomodada, ¿no? Bueno, ahora que venimos de vuelta de esto que ocurrió como consecuencia de los retiros de los fondos de las AFP y otras medidas, ¿qué reflexión podría hacer usted en términos de la lección, ¿no? De lo que nos queda para adelante en relación a esto que también formó parte del ciclo al que usted hacía referencia en la primera pregunta de esta entrevista? Efectivamente, y es muy interesante su pregunta, pero yo creo que revela un problema general. Para, para manejar con cuidado
y saber que tenemos que ser cuidadosos. No tenemos que experimentar un accidente. O sea, lo que quiero decir que para que la gente sepa que la inflación es mala no tenemos que generarle. Pero efectivamente esto nos recuerda, y de alguna otra manera, la importancia que tiene tener inflación baja. Hasta el año 94, desde la posguerra, 94, ¿no es cierto? Chile había tenido, estamos hablando, ¿no es cierto?, 30 años, o sea, no, Ajá, esto, perdón, no es una... Chile había tenido 2 o 3 años con inflación de un dígito, ajá, en un periodo de 40 años. ujú, Y los tuvo el año 81 a puertas de una crisis y a principios de los 60 a puertas de otra crisis cambiaria, porque ahí se usaba el tipo de cambio para frenar la inflación y obviamente eso provocaba estas cosas que le pasan mucho a nuestros vecinos, ¿cierto? El tipo de cambio caro que al final colapsa la economía. Nunca. Entonces nosotros tenemos hoy día una generación, tenemos jóvenes, tenemos gente, una población que ha crecido en otro mundo. Entonces, eso revela varias cosas. Primero, la importancia que es de mantener la inflación baja en Estados Unidos, en todo el mundo aprendimos. Este fue bien interesante porque hemos aprendido mucho. Este fue un fenómeno global en todo el mundo y en todo el mundo se han aplicado las políticas que desde la academia estudiamos y desde la banca central implementamos y que hay bastante consenso, que es cuando la economía está inflándose hay que frenarla y no parar, y hay que hacerlo con tasa de interés, no con tipo de cambio, bueno, una serie de cosas. Y en el mundo entero se ha vuelto a estabilizar la inflación con bajos costos. No ha tenido que haber recesiones, cosas, y ha sido muy exitoso eso, una cosa que tiene su origen en el COVID, o sea, si esto es el sí, resultado del COVID, los problemas de oferta que sí, hubo, las restricciones, entonces, pero esto mismo, que su propia reflexión, que escapa un poquito de la economía, pero que tiene implicancias importantes, tiene que ver también con el progreso, con la creación de empleo. Hoy día tenemos una sociedad mucho más rica, que consume mucho más bienes, y como que de repente se nos olvida la importancia de crecer, del progreso, de que haya más oportunidades, porque todos hemos superado, no todos, pero y en distintos niveles, estamos en niveles muy superiores. Y aquí le voy a decir otra cosa que estoy estudiando, no tengo todavía estamos en niveles muy superiores que ni siquiera el PIB lo mide. Hay muchas cosas que nosotros hoy día consumimos que provocan tremenda satisfacción, o en algunos casos no, no sé, pero tremenda satisfacción, y que no están bien medidas. sí. Le voy a decir, ¿cuántas horas al día usamos WhatsApp? El WhatsApp no está medido en el consumo. Ahora, exceso de WhatsApp es malo, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto consumimos de bienes libres? Hoy día, una familia, por el precio de una entrada al teatro, puede tener Netflix todo el mes. Ajá, Y no tenemos bien capturado eso. sí. Y entonces, lo que yo estoy diciendo, tenemos una sociedad con un montón de mayores niveles de bienestar, en el cual nos olvidamos lamentablemente la importancia que tiene seguir creciendo, seguir creando oportunidades, generar una economía más dinámica, que permita que haya más competencia, y ahí como que un poquito nos enredamos y creo que hay que tratar de superarlo, porque esto al final, uno dice, al final, ¿esto qué es lo que conduce? Conduce a conflictos, conduce a malas políticas, cuando al final, ¿no es cierto?, en el Congreso se discuten cosas que de repente, o sea, Sí. No, el feriado, sí. cosas que no quiero hacer un juicio de valor, pero que no son las prioritarias. El feriado cuando se muere el animal, el feriado, o sea, Sí, en vez de estamos preocuparnos, completamente de acuerdo, de Caro. Se nos, se no nos quiero está, ponerle color, sí, pero no, no, es que ahí estamos, o sea, no podemos estar más de acuerdo en eso, en algunos proyectos de ley que uno ve a veces y se le cae el pelo. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de hacerle esta pregunta. En un país diverso, pero también desigual como este, uno puede decir una verdad general que no necesariamente sea una verdad particular. Y quiero referirme específicamente a ciertos discursos que no han sido los de esta entrevista, pero que a veces dicen los ministros, o en este gobierno o en anteriores, de que la economía está bien, de que vamos para adelante. E imagino una persona que está viendo la tele y que dificultosamente llega a fin de mes, o me imagino una persona jubilada que tiene una jubilación inferior al sueldo mínimo viendo esto, y me parecería más que comprensible que aquello provoque rechazo, incluso resentimiento.
Tenemos el tema de la desigualdad y tenemos el tema también del financiamiento de ciertas políticas públicas, ¿no? En el momento en el que estamos hablando, porque obviamente esta no es una pregunta sobre ideales, sino sobre condiciones reales, ¿no? ¿Cómo podríamos acometer esos desafíos? Eh, es muy bueno su punto, porque efectivamente la gente que escucha en la casa, todos en distinta medida, la población, tienen carencias, tienen falta. Mucha gente, por acceder a más bienes, a más bienestar, también llega a fin de mes, como digo yo, queriendo que el mes dure 2 días menos para que llegue el sueldo antes, porque se vive bastante apretado. Si a esto le sumamos nosotros climas de inseguridad, tenemos desafíos bastante grandes. Entonces la pregunta que dice usted, ¿qué tenemos que hacer? Es eso lo que necesita la gente, y la gente en general. Y para combatir la desigualdad, necesitamos crear redes de protección, para lo cual necesitamos financiamiento público, para lo cual los espacios tributarios en Chile son relativamente estrechos, ¿no es cierto? No es que uno diga, mira, voy a subir los impuestos y no va a tener ni un costo porque aquí estamos perdiendo. Tenemos que luchar contra la evasión, tenemos que buscar cosas. No es trivial, eso se llama crear redes de protección social, que en Chile ya también existe mucho. O sea, en Chile tenemos la PGU, tenemos cosas bastante buenas en el mundo entero, que tienen sus dificultades, pero son cosas que debemos fortalecer, pero al mismo tiempo también tenemos que dar oportunidades. Y las oportunidades, y las mayores oportunidades, se generan en una sociedad, en una economía vigorosa. Y eso es lo que tenemos que retomar. Nadie está volviendo, de lo que hablábamos al principio, a volver al 7% del crecimiento de los gobiernos de Elwin y de Frey, porque eso no va a ocurrir porque pasamos a esa etapa. Pero aspirar a un 4%, es decir, el doble de lo que estamos hoy día, sin duda son cosas que deberíamos tratar, porque eso genera mejor ambiente, porque eso genera mejores condiciones, eso genera mejores aumentos de salario, y eso es lo que nosotros queremos. Queremos tener una economía más productiva, una economía, ojo, ahí creo que es muy importante, el que se nos viene el desafío estructural es muy grande, la inteligencia artificial, todo el mundo del trabajo, la revolución que vamos a tener nosotros en el futuro, tenemos que prepararnos y tenemos que aprovechar las oportunidades, y no que estas oportunidades al final sean costosas, Sí. y sean signos de favorecer a la ciudadanía. Sí, pues. Decano José Gregorio, le queremos agradecer. Siempre quedan preguntas en el aire, pero bueno, eso nos da razones para volver a invitarlo. ¿Ah? Que tenga un buen fin de semana, decano. Mucho gusto haber hablado con usted, y ahora me voy a mis consejos de facultad. Muy bien, gracias, decano. Ahí estaba José Gregorio, ex ministro, fue jefe macroeconómico del gobierno de Frei Ruiz-Tagle bajo el mando de Eduardo Aninat, luego fue ministro de Economía durante el gobierno de Ricardo Lagos y luego presidente del Banco Central, actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, no. No, porque la red social